Buenas tardes. Dios te bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Gracias por estar acompañándonos, que es un privilegio llegar hasta donde tú estás. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Padre, sabemos que nos vas a hablar y que nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra tuya. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Padre, para que tú nos hables como quieres hablarnos. Sabemos que nos vas a bendecir en esta tarde. Yo bendigo a cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Qué bueno es estar juntos. Hemos estado estudiando del capítulo 7 de Mateo sobre no criticar, sobre no juzgar, y ha sido tan impactante, ha sido tan interesante que vamos a seguir adelante. Y ayer no vimos ese versículo que dice en Lucas 64:6, si bien todos nosotros Isaías en 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ayer no alcanzamos a leer este tremendo versículo de Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tenemos que tener cuidado porque somos tan pecadores como los que nosotros criticamos. Somos igual de humanos, somos igual que podemos caer en eso. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. Y luego ahora estamos en Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Seguimos hablando de criticar y de juzgar. El que critica, mis amados, se engaña a sí mismo, creyéndonos más de lo que debemos de creer. Nos engañamos, hablamos sin pensar, no nos hemos evaluado lo que hacemos. Si lo hubiéramos hecho, no criticaríamos ni juzgaríamos. Una persona que piensa saber que es tan humana y pecadora como su prójimo, tiene tanta paja en el ojo como su prójimo. Por eso no tiene derecho a criticar. Es lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros somos igual que las personas a las que criticamos. Tenemos que tener seriedad, tenemos que tener sobriedad, tenemos que ser justos al no criticar, al no hablar mal de la gente, de no juzgarla, porque nos engañamos a nosotros mismos. Tú y yo somos igual de humanos que los que nos rodean, igual de humanos que tus padres, que tu jefe, que tu hermano, que tu compadre, eres igual. Así que ¿cómo lo podemos juzgar si podemos caer en lo mismo? Tenemos que, la persona que juzga no piensa lo que hace y se autoengaña en varias cuestiones. Juzgar a otros es pasar por alto. Cuando juzgamos, pasamos por alto, ignoramos que nosotros somos iguales. Y creemos que tenemos el derecho de juzgar y de decir, este está mal, este no hizo las cosas bien. Cuidado con eso. Juzgar a otro es uno de los mayores pecados porque es juzgar y criticar. Juzgar y criticar. Y es un pecado, es un pecado. Juzgar a otros nos exalta como dioses. Ya dijimos ayer, ocupamos el lugar de Dios, usurpamos el derecho de Dios. Es decir que que somos dignos y tenemos el derecho de sentarnos en el trono para juzgar a nuestros hermanos. Y eso no nos corresponde ni a ti ni a mí. No nos corresponde, mis amados. Tenemos que dejar de juzgar a otros porque nos trae mayor condenación, como dijimos a otros. El juzgar en sí se convierte en la viga de nuestro propio ojo.
Vemos una pelucita en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Estamos peor que ellos, pero no lo vemos, no lo vemos. Así que cuando yo juzgo, ese juicio se convierte en mi propia viga, en mi propio ojo. Hay diferentes grados de pecado. No hay pecados grandes o chicos, pero hay grandes grados de pecado. Ningún pecado es chico cuando es cometido contra un Dios tan grande. Todo pecado es grande, pero hay vigas y espinas, astillas, tablas, mosquitos, camellos. Hay diferentes tamaños, hay diferentes. Tenemos que ver la diferencia. Pecados diferentes llevan diferente peso en su resultado. Nada causa un estruendo más grande que el juzgar y criticar al hermano que ha fracasado. Nada. En vez de ayudarle a levantarse, en vez de ayudarle a salir adelante, lo criticamos y le echamos arena y comenzamos a hablar mal. Entonces, el que critica no está capacitado para juzgar. Es un pecador como tu prójimo. Sin embargo, no está considerando sus propios pecados. Se siente libre para criticar a aquellos que han fallado y fracasado, pero no mira a sí mismo. Condena a otros, pero se justifica a sí mismo. Dios no justifica al critica ni al pecador, no los justifica. Pero cada uno tenemos que arreglar cuentas con el Señor, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. El que critica es el más débil de los dos. Es el más débil. Es el débil quien juzga y critica más. Son ellos quienes tienen mayor necesidad de elevar su ego encima de otro para sentirse bien respecto a sí mismo. Tenemos que entender eso, mis amados, que no tenemos por qué juzgar a nuestros hermanos. No tenemos por qué juzgar. El Señor no nos da esa capacidad, no nos da ese derecho de criticar a nuestros hermanos. Para nada nos da ese derecho el Señor, hermanos. No nos permite criticar. ¿Ustedes han visto en la Biblia que el Señor se ponía a juzgar a alguien cuando alguien había caído? No lo vemos en ningún lado, porque el Señor no criticaba a nadie, no lo juzgaba, lo levantaba, lo ayudaba, lo levantaba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque fíjense cómo dice Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra vez lo voy a leer. Gálatas 6:3. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tenemos que entender eso, que cuando nos creemos algo, nos engañamos. Y entonces, como no somos mucho, no somos grandes, criticamos al más pobre, al más débil, cuando nosotros somos los que tenemos esa debilidad. Cuidado. En Santiago 1:22, la palabra de Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchamos la palabra, la recibimos, y qué bonita palabra, pero oímos nada más, no la hacemos, no cambiamos, no hacemos ese cambio de rol. Y dice que pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado. Y ahí mismo en Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 1:26.
Y podemos decir que somos muy cristianos, que somos muy religiosos, que oramos mucho, que leemos la Biblia, pero no dejamos de criticar. No dejamos de criticar, no dejamos la crítica, no refrenamos nuestra lengua, sino que nos engañamos. Y tal profesión de religión es vana, es vana. El Señor Jesús se fija en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que caemos. Eso es lo que el Señor se fija. No que seamos muy religiosos, sino que hagamos lo que dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra. Eso es lo que dice la palabra. En Proverbios capítulo 12, en el versículo 15, Proverbios 12, en el versículo 15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Como somos nosotros, decimos, es que esto que estoy diciendo es justo, es derecho, es recto, porque yo lo estoy diciendo, es lo que nosotros opinamos. Cuidado con nuestra opinión. Tenemos que tener cuidado con eso, de tener cuidado en el juzgar, porque nosotros mismos nos engañamos. Vayamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. En el versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Siempre decimos mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero aquí dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Eso es lo que estamos viendo. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero ahí dice en el 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Y hasta dice, yo soy muy buena gente. Yo soy muy buena gente, yo soy muy generoso, yo soy muy bueno, yo ayudo a mucha gente, yo soy así. Y ellos solos se levantan, ellos solos. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Y en el capítulo 21, mis amados, en el versículo 2, Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros decimos, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo bien las cosas, yo estoy bien. Pero si le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo me ves tú? Él endereza. Pero Jehová pesa los corazones y te dice, pues no estás tan bien. No estás tan bien como tú creías, no estás tan bien, ten cuidado. Así que todo camino del hombre es recto para su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los proverbios, hermanos, nos hablan de tanta sabiduría, de todo lo que necesitamos conocer. Vayamos ahí a Proverbios 30. En el versículo 12, 30, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Cuidado, creemos que somos buenos, creemos que hacemos bien las cosas, pero Dios es el que nos dice, no es cierto, estás mal. Estás juzgando, estás criticando, creyéndote tú superior a otros, que tú eres mejor, que eres más inteligente, que sabes más las cosas. Cuidado. Muchas personas protegen sus propias conciencias cuando juzgan y critican a otros. Engañan a su propia conciencia mediante diversas acciones. Tratan de ser dulces y amables, hablar con suavidad, usando palabras suaves. Cuidado con eso. Por eso el Señor dice, hipócrita. Dando siempre un poco de loable fuerza y pasando de largo las fallas.
introduciendo la crítica con una afirmación de querer hacer un juicio constructivo o una crítica constructiva. Entonces, es muy clara la palabra, mis amados. Tenemos que dejar de criticar, tenemos que dejar de sentirnos superiores a otros. Aquí le vamos a dejar y mañana seguimos estudiando juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos tan directo, tan claro, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu reciba la palabra y la pongamos por obra, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, que seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles, Señor, y que seamos, Señor, que podamos compartir esta palabra con otros para, Señor, seguir compartiendo la palabra unos a otros y que lleguemos a conocer más y más de ti. Señor, oramos por cada familia que está pasando dificultades económicas. Oramos por las familias que tienen enfermos en su casa. Oramos, Señor, para que tú suplas. Oramos por el culto de esta noche que vamos a estar orando. Oramos por el culto del domingo, Señor, que muchos podamos conectarnos y estar, Señor, recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis amados. Los espero hoy en la noche a las 8, aquí mismo, en Castillo del Rey Victoria, para escuchar la palabra, para orar juntos. Y mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.